bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en el Salmo 137. Gloria a Dios. El Salmo 137. La lección de esta mañana, hermanos, son salmos imprecatorios, un clamor por la justicia. Es el tema en esta mañana, hermanos, que vamos a estar tomando, un clamor por la justicia. Yo leo el primero, usted lee el segundo y concluimos ahí en el número 9. El Salmo 137 es el primer salmo que vamos a estar tratando en esta lección, en esta mañana. Dios bendiga a cada uno que puede estar aquí en esta mañana. Dios bendiga a aquellos que no han podido estar, aquellos que van a llegar un poquito tarde, pues Dios los bendiga también. Sabemos que hay que seguir orando los unos por los otros. Amén. El Salmo 137 dice la palabra. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos en el 9. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí se sentaban y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las fauces en medio de ella tomamos nuestras armas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desoladora, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y espiare tus niños contra la peña. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, el digno de recibir gloria, honra y alabanza. Te exaltamos por tu grandeza, por tu poder, por tus maravillas, porque usted es digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te exaltamos, Dios. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres el Dios de Israel, el protector de tu pueblo, Padre. Usted, Señor, que nos guarda, nos protege de toda obra del enemigo, Señor, de todo espíritu contrario, Padre, que quiera perturbar, tocar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hermanos. Yo ato y reprendo tu espíritu que venga en contra de la iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tomamos la autoridad, Señor, que nos ha dado para hablar la palabra, Señor, que llegue a los corazones, a las vidas, Padre, que estén escuchando este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Envío la palabra que toque, que quebrante, que sane, que libere, que restaure a todo aquel que está oprimido, que está triste, que está desalentado, que está agobiado, Padre. Ven tú, Señor, a darles un gozo, alegría, Señor, que se puedan deleitar delante de ti. En este momento, Señor, yo ato y reprendo todo espíritu contrario y quiera perturbar nuestro servicio. No tiene parte ni suerte. Nos ponemos en tus manos para que podamos hablar esta palabra conforme su voluntad y no conforme la nuestra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La lección, hermanos, lección número 3. Salmos imprecatorios, un clamor por la justicia, hermanos. Este salmo, hermanos, si usted lo lee y mira, hermanos, como la porción el versículo 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Se oye un poco fuerte, hermanos, pero queremos entender qué era lo que el salmista estaba declarando en esta palabra. Porque sabemos, hermanos, que la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Amén. Él es el que paga. Él es el que nos hace justicia. Él es el que nos cuida, nos protege, nos alerta, hermanos, de toda obra mala. Él es el Todopoderoso y a Él hemos venido. El tema dice, la verdad central dice: Dios ordena que hagamos lo correcto y que confiemos en lo que Él hará, en que Él hará lo correcto. Esta es la confianza que tenemos que tener en Dios, hermanos, de que Dios va a hacer lo correcto. Dios permite algunas cosas, pero para que usted y yo entendamos dónde estamos y quién es nuestro Dios. Y dice el versículo clave: pero, oh Jehová,
de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente, el corazón, y vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Qué dice la palabra? Que dejemos todo en las manos de Él. Él es el que hace la justicia. Él es el que hace todas las cosas. Por eso dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. La palabra, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente, el corazón, y vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Qué dice? Él conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Él conoce, hermanos. Y por eso es necesario que aprendamos a confiar en Dios, en dejarle todo a nuestro Dios, entregárselos para que lo obre, para que él haga la justicia. La justicia no es de nuestras propias manos, la justicia es de Dios, porque Él fue el que murió. El Hijo de Dios fue el que murió por nuestros pecados, por nuestras justicias, por todo lo nuestro. Y Él nos hará justicia tarde que o temprano. Quizás ya ha leído salmos incluidos en la lección de hoy. Y se ha preguntado por qué el salmista diría tales cosas. ¿Por qué el salmista hablaría de esta manera? Después de todo, ¿no deberíamos orar por el bien de nuestros enemigos? ¿No dice la palabra que tenemos que amar a nuestro enemigo? En vez de pedir su destrucción. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué el salmista escribió con estas palabras? Al mismo tiempo es posible que ha sentido la tentación de orar. ¿De qué manera? Respecto a personas que lo han perjudicado. ¿De qué manera hemos orado, hermanos, por personas que nos han hecho daño? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Ten misericordia. Ten misericordia de ellos. Esa debe ser nuestra actitud. Pero el salmista, al estudio de estos salmos y otros pasajes sobre cómo debemos tratar al enemigo, lo ayudará a saber cómo manejar esos sentimientos, sabiendo que pueden ser sinceros con Dios y también que Él puede cambiar nuestro corazón. Porque he escuchado muchas personas que dicen de esta manera: el que me la hace, me la paga. El que me la hace, me la paga. No sabes con quién te has enfrentado. No sabes con quién te estás poniendo. Esa no debe ser nuestra intención. Nosotros tenemos que actuar con amor y con misericordia. Pero aquí tenemos que entender cuál es el sentido figurativo del salmista. ¿Qué es lo que estaba pasando o qué estaba experimentando el salmista al escribir estas palabras? No debemos basar nuestra comprensión de Dios de sus expectativas en pasajes aislados que no tienen en cuenta el contexto amplio de toda la Escritura. No sabemos lo que pasó antes o no sabemos lo que sucedió después. Sabemos solamente este versículo, y para poder entender tenemos que saber qué pasó antes y qué pasó después, para poder captar lo que realmente la palabra dice. Muchos, como le digo, ¿cuánta gente interpreta la palabra así como la lee en versículos? Los versículos que le gustan. A ver, ¿cuánto dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy popular entre los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de qué manera debemos estar usted y yo para que tomar esas palabras? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lees la Biblia, no oras, no buscas a Dios, no te congregas en el templo, ¿cómo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿De qué manera se fortalece una persona? Con la palabra, con la oración
Y si no hay palabra, no hay oración, hermanos, ¿de qué manera la persona puede estar fuerte y decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús? Si yo no estoy fortalecido, si yo no estoy parado con la palabra, agarramos los versículos que nos agradan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Nos puede predicar, hermana? No, hermano, yo no soy predicador, ¿verdad? No dice que todo lo puede en Cristo. Tenemos que entender, hermanos, para entender lo que dice la palabra. Si yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que yo me congrego, es que yo escucho la palabra, es que yo oro, es que yo me preparo y pueda venir lo que venga. El Señor está conmigo, estoy fuerte para vencer. Y no solamente leerlo así como está, sino saber que debe ver, como dice la palabra, resistir al diablo y de vosotros huirá. Otro versículo que toma el pueblo muy bien, resistirlo y va a huir. No, antes de eso dice, someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios para resistir al diablo y de vosotros huirá. Yo me tengo que someter a Dios, yo me tengo que someter a la palabra, yo tengo que someterme a sus mandamientos. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo o el enemigo. Pero si yo no me someto a la palabra, yo no me someto a Dios, como digo, resisto y Él va a oír. Tenemos que entender, por eso a veces tomamos los versículos así como están y queremos ser más que vencedores y luego nos desanimamos, nos entristecemos, no se cumplió la palabra, Dios lo dice, pues no, si no me he sometido a Dios, ¿cómo voy a resistir? Yo tengo que someterme a Dios, yo tengo que estar sujeto con Él. Toda la escritura dice, sin embargo, ¿cómo puede alguien inspirado por el Espíritu Santo hacer tales oraciones? ¿Está mal esas oraciones? Son preguntas. ¿O cómo nos destruyen como cristianos? Podemos responder a estas preguntas al recordar una promesa clave. Toda la escritura dice, toda la palabra, así dice la palabra. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice? La palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Nos gustan las palabras de aquí, hermanos. ¿Cuánto nos... para enseñarnos, gloria a Dios. Para redarguirnos, gloria a Dios. Para corregirnos, como que no nos gusta que nos corrijan. Pero la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo queremos, hermanos, llegar ante su presencia si aquí no nos estamos perfeccionando? La palabra nos debe de perfeccionar, nos debe preparar para que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso dice claramente, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Este es el Dios, hermano, que usted y yo estamos sirviendo. Este es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el que le dijo a Abraham, yo haré benditas en ti a todas las naciones de la tierra. Ahí estamos incluidos nosotros, bendecidos por la promesa que Dios le da a Abraham. De ti serán todas las naciones de la tierra benditas. Por esta es la bendición que recibimos de parte de Dios. Es necesario que entendamos, hermanos, que la palabra nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y cabalmente preparado para toda buena
obra. Para toda buena obra. Es lo que nos debe entender. Debemos entender con la palabra. Lo que dice, hermanos, el Salmo 137, del 1 al 6, dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, dice, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se acordaban, hermanos, cuando estaban en Jerusalén, allá en Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgando nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordaré, sino enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Salmo 137 fue escrito por alguien que vivió el cautiverio babilónico. El escritor habló en nombre del pueblo adolorido y cautivo de Judá. Está hablando una nación que había sido brutalmente arrancada de su tierra natal, de Jerusalén. Está hablando, hermanos, de cómo la tierra fue desatada, atada más bien, cautiva. Su ciudad santa, el salmista prometió no olvidar nunca a su amada tierra, y elocuentemente describió la injusticia infligida por los babilonios. Habían sido, hermanos, cautivos, habían sido llevados presos, y el ejército babilónico era conocido por ser un pueblo muy brutal, muy torpe, muy fuerte, hermanos. Los relieves históricos o esculturas talladas de este periodo proporcionaban un relato escalofriante de lo que describía el salmista. Dios permitió que el salmista hablara con frecuencia sobre las barbaridades que presenció. Dios también le permitió expresar sus propios deseos de venganza. Y así el salmista lo hizo con la emoción cruda de indignación y sed de venganza de Dios. Estas palabras proporcionan una expresión muy humana de dolor. En otras palabras, hermanos, a veces el hombre, hermanos, de su dolor, de lo que está sintiendo, a veces hablamos. Por eso a veces es mejor quedarnos callados. Por eso a veces es mejor no abrir nuestra boca. Porque aquí podemos ver, hermano, que el hombre, cuando el hombre se enoja, dice tantas cosas. Cuando el hombre está irado, hermanos, hace tantos comentarios que después que llega la paz, después que llega la calma, recapacita. Y nos damos cuenta que hemos hablado cosas que no debíamos de hablar. Por eso es necesario, hermanos, aprender a quedarnos callados. Aquí lo que nos enseña, estas palabras nos proporcionan una expresión muy humana. Escúcheme, humana, de dolor de un pueblo que había sido brutalizado y expuesto a graves injusticias. Había sido tratado mal. ¿Cuántas personas usted conoce, hermanos, que a veces en sus pocos años de vida han sido tratados mal, con mucha injusticia? ¿Ha visto personas o conoce personas que la lastiman desde muy niños, jóvenes, han sido lastimados, heridos? ¿Qué es lo que van a crear en su mente? ¿Qué van a crear en su corazón? Un deseo de venganza, un deseo de vengarse,
Por eso aquí, hermano, tenemos que entender claramente que estas palabras proporcionadas, esta expresión son muy humanas, de dolor de un pueblo que había sido brutalmente golpeado, llevado preso, llevado cautivo, llevado a esclavitud. Y habían hablado de esta manera. El 7, hermanos, cuando dice el 37:7, dice el escritor aquí: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Edom, no solamente en el primero hablamos de los babilónicos, que era un pueblo muy, digamos, fuerte, capaz de matar, destruir, no tenía amor, les habla que es un pueblo es conocido por su brutalidad. Así se le conoce al pueblo, un pueblo brutalidad, no respetaba. Y entonces aquí dice, ese es el pueblo babilónico, pero después habla, en el 7 habla del pueblo de Edom, que dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decías arrastrarla hasta los cimientos. Después que había sido cautiva, después que había sido golpeada, herida por los babilónicos, vinieron los de Edom y tomaron otra vez al pueblo, a un pueblo que ya estaba caído. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Si está un hombre tirado en el suelo, golpeado, ya tirado ahí, golpeado, y viene otro por ahí y le continúa golpeando, ¿qué es lo que vamos a criar en ese hombre? Entonces el pueblo de Dios, hermano, ya había sido golpeado por los babilónicos, ya habían sido maltratados, heridos, lastimados. Y luego vienen los de Edom y hacen lo mismo. Y le dice, el salmista recordó que los edomitas se habían aprovechado del ataque de Babilonia. Por eso dice: oh Jehová, recuerda, en el Salmo 137:7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decías arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Y dice: dichoso el que tomare y estrellase tus niños contra la peña. No podemos entender estas palabras, pero podemos ver, hermanos, que el pueblo había sido golpeado, estaba dolorosamente herido, había sido maltratado brutalmente y expuesto a muchas injusticias. Y por eso, de esta manera, el salmista habla y se expresa de su dolor, del dolor. ¿Cuántas personas, hermanos, allá en su dolor, en todas las injusticias que les han hecho, vas, tú hablas con él, perdónale? ¿Cómo lo voy a perdonar? Todo lo que me hizo. Es la reacción del hombre, es la reacción del hombre humano. Por eso es importante que Dios venga y haga una transformación en nosotros, porque el hombre sin Cristo actúa de esta manera. ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me maltrató, que me hizo, que me llevó a la cárcel, me golpeó inocentemente? ¿Cómo puedo perdonar? Porque realmente su corazón y su vida no ha sido transformada. ¿Cuánta gente, hermano, viene o nomás está aquí para hacer daño a nuestros alrededores? ¿Cuánta gente está, hermano, se goza en hacer la maldad? Se goza en tratarnos mal. Se goza en hablar de uno. Se deleita en decir cosas que no son ciertas. ¿Cuántas personas hay, hermano, que deleitan hacer la maldad? Así eran los babilónicos y los edomitas. Eran hombres, hermanos, idólatras, pecadores malos, que trataron de acabar. Dios siempre ha protegido a su pueblo, pero sin embargo, hermanos, el enemigo siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Aún los que piensas que son tus amigos, que son tu familia, que están más cerca, a veces te hieren, te lastiman, porque realmente
no han conocido o no han sido libres. No han sido libertados del pecado. Aquí podemos ver, el salmista estaba pidiendo una retribución divina por la cobarde traición de los descendientes de Esaú. Los edomitas es descendencia de Esaú. ¿Te acuerdas Jacob y Esaú? Los dos hermanos, los gemelos. El que despreció la primogenitura por un plato de lentejas se la vendió Jacob. Jacob tomó la bendición. Después Jacob, de que fue bendecido, lo mandan a huir porque Saúl lo quiere matar y hay controversia. Entonces estos edomitas de la descendencia de Saúl vinieron después de que los babilónicos, hermanos, los habían golpeado, los habían maltratado, los habían hecho. Vienen ellos a terminar el trabajo, según ellos. Pero el salmista clamó, no por venganza personal, sino por la retribución divina contra un enemigo de Dios y de su pueblo. Él pidió que Dios le hiciera justicia, que Dios viniera y tomara en cuenta la situación. Y es la actitud, hermanos. Nosotros tenemos que, dice, amar a nuestro enemigo, pero tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Hay muchas porciones que ahorita vamos a leer, hermanos. Algunas de ellas, de cuán importante es un Dios soberano que servimos. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, y lo que se hace es conforme a su voluntad. Él lo permite. A veces no entendemos, pero Dios permite algunas cosas, hermanos. Y a veces usted y yo queremos buscar una explicación. ¿Por qué, Señor, te sirvo? ¿Por qué, Señor, estoy en la iglesia? ¿Por qué, Señor, yo oro, yo leo la palabra, yo me congrego, yo te busco? ¿Por qué pasa esto? No entendemos, pero es un Dios soberano y Él sabe lo que hace. Tenemos que solamente darle gracias. Aquí nos dice, el salmista clamó, no por venganza personal, sino por retribución divina contra un enemigo de Dios y de su pueblo. Describe lo que Judá había experimentado a mano del ejército babilonio y así declaró, dichoso el que pagare a Babilonia por su crueldad con el pueblo de Dios. Lo que sucedió a Israel puede fácilmente describirse como una matanza inspirada en demonios. Lo que le pasó a Israel, dice, que puede describirse como una matanza inspirada en demonios. Los babilonios habían arrancado a los bebés de los brazos de sus madres y los golpearon sus cráneos contra las rocas. ¿Qué misericordia y compasión había? No, había un espíritu del mal. Un espíritu del mal. Y por eso el salmista habla estas palabras y pide retribución divina. Y pide que Dios haga justicia. Porque recuerde, estamos sirviendo a un Dios justo. Estamos sirviendo a un Dios misericordioso. Estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios poderoso. A un Dios digno de recibir gloria, honra y alabanza. Por eso dice el salmista, y así declaró, dichoso el que pagara a Babilonia por su crueldad como pueblo de Dios. Lo que sucedió a Israel puede fácilmente describirse como una matanza inspirada de demonios. Los babilonios habían arrancado los bebés de los brazos de su madre y golpearon sus cráneos contra las rocas. Lo que el salmista pidió entonces no es devolver el mal, el estilo humano de venganza, sino de que aplaudiera la retribución divina y los agentes de los que lo administraban. Dios valora la vida humana inocente y considera despreciables y abominables los actos con el sacrificio de niños. Segunda de Reyes 16:3, Jeremías 9:5, Dios crió la vida humana a su imagen y semejanza. Esta forma de idolatría era aborrecible para Dios, porque ellos sacrificaban, hermanos, niños a sus dioses. Y por eso aquí, hermanos, el salmista está pidiendo justicia de Dios. Está pidiendo justicia de Dios. Los babilónicos habían golpeado a sus bebés, quitado de los brazos de sus madres y aventados a las rocas.
estrellados entre las piedras. Entonces el salmista está pidiendo justicia de Dios. Y es lo que usted como iglesia, hermano, vamos a pedir la justicia de Dios. Que Él venga y nos haga justicia. Él es el que la hace perfecta. Nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores. Todo debe estar en las manos de Dios. Pues tenemos que entender, hermano, que Dios que estamos sirviendo es un Dios soberano, hermanos. Escudriñe la palabra soberano para que pueda entender quién es Dios. No le pregunte, dele gracias. No diga por qué, dele gracias. Él es soberano, Él sabe por qué. Busque, hermano, la palabra soberano. Este es el Dios que estamos sirviendo, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, que tarde que temprano, hermanos, Él nos hará justicia. Él nos va a hacer justicia, hermanos. Vendrán. Mire, yo me gozo con esta palabra, hermanos. Yo la leo casi todos los días para que yo pueda captarla y entenderla, hermanos. Aquí en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Aquí hay una palabra, hermanos, que me llama la atención, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice: y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿De quién viene la salvación? De Dios. Es lo que dice. Yo, hermano, la leo y la leo y la leo y pido a Dios, dame entendimiento. Quiero captar, Señor, este versículo. ¿Qué me enseñas? ¿Qué me quieres decir? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Todo, hermano, lo que venga en contra del Hijo de Dios no va a prosperar. Recuerde, ¿qué fue lo que le dijo Dios al profeta cuando le mandó el rey maldecir al pueblo? Lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y yo le pido a Dios, enséñame, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice. Y luego me dice: y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No es con mi fuerza, es con la de Dios. ¿De quién viene la salvación? De Jehová. Él es nuestro Salvador. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Con Dios. Él es. Entonces, nosotros solamente tenemos que poner toda situación en las manos de Dios. No es mi venganza, es la de Dios. No es mi pleito, es la de Dios. No es mi guerra, es la de Dios. ¿Qué dijo? Estás quieto. Estás quietos. Que la guerra le pertenece a Dios. Y es necesario que usted y yo estemos quietos. La batalla es de Dios. Él peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vendrán, se levantarán como río, pero no nos van a ahogar. Pelearán, pero no los vencerán, porque están peleando con Dios, no con nosotros. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan en los aires. Tenemos que aprender, hermanos, lo que Dios tiene para nuestra vida. Él es un Dios soberano. No es mi venganza,
es la de Dios. Él, recuerde, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios pagará todo conforme su justicia. Deuteronomios capítulo 32, hermanos. Esta cita que yo quería que leyéramos. Deuteronomios capítulo 32, del 35, hermanos. Del 35 en adelante dice: mía es la venganza. Deuteronomio 32, 35, que dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que los están preparados se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá: ¿dónde están sus dioses y la roca en que se refugiarán? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían del vino de su libación. Levántese, que os ayuden y os defienden. Esta es la palabra, hermanos, que dice en Deuteronomio 32, 35, y podemos ver más abajo, dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afiliare mi reluciente espada y echaré en mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución de los que me aborrecen. ¿Quién? Jehová. Va a dar la retribución. Es Jehová. No es mi lucha, porque dice: mía es la venganza y la retribución a su tiempo. A su tiempo, hermano. No nos cansaremos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Es lo que dice Deuteronomio 32, 35. Moisés reprendió al pueblo de Dios. Se había vuelto contra el Señor a pesar de que Él los había bendecido grandemente. Así hay mucha gente hoy en nuestros días, hermano. A pesar de que Dios le ha bendecido, le ha provisto lo más necesario: un hogar donde vivir, ropa que vestir, alimento que comer, y aún así reniegan en contra de Dios. Es triste, hermanos, pero tenemos que entender: el pueblo de Dios se había vuelto contra el Señor a pesar de que Él los había bendecido, dice, y grandemente. Moisés también le recordó que Dios era justo y recto, Padre, incapaz de hacer el mal. Sin embargo, necesitaban lo que habían, neciamente lo habían traicionado. En otras palabras, habían dejado a Jehová para irse a la idolatría y a la maldad de los dioses paganos que estaban alrededor de ellos. Por eso dice: neciamente los habían traicionado. Israel abandonó al Dios que los hizo y despreció la roca de su salvación. Trágicamente, su búsqueda de otros dioses los llevó a las formas más viles de idolatría. Esto es, hermanos, la situación. Por eso les digo: la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Por eso es necesario, hermanos, buscar a Dios. Por eso es necesario ser revestidos del poder de lo alto, ser revestidos de lo santo, que venga a quitar. Todos tenemos luchas, hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos, dice que viene la lucha, viene el problema, la angustia, los pensamientos, cosas que vienen a trastornar nuestros caminos, a trastornar nuestra vida, que no sigamos adelante. Pero tenemos que aprender a atar y a reprender todo espíritu contrario de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que no tiene parte ni suerte, hermanos. Atarlo, reprender toda acechanza del enemigo. Es lo que les enseña Moisés: mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Si vemos ahí el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19, dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios, no de nosotros. La venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Lo ponemos en tus manos, encárgate de Él. Dios sabe lo que hace. ¿Se acuerdan de aquel personaje que Pablo entregó a Satanás? Que lo entregó, Pablo, Satanás es tuyo. Porque era alguien tremendo, no quería, en contra de la palabra. Hay mucha gente, hermanos, que a pesar conocen, saben el juicio, saben lo que espera, y aún así quieren arrepentirse de su maldad. Les gusta la maldad, la venganza, sin saber que les espera el infierno y la muerte eterna. Y ni aún así quieren buscar de Dios. Aquí nos dice, no os venguéis vosotros mismos. La venganza no es de nosotros, hermano. Déjelo a Dios, que a su tiempo. ¿Qué dice usted? Ay, hermano, ya se lo entregué al Señor hace 10 años y Dios nunca hizo nada. No, hermanos. Recuerde que Dios es soberano y todo a su tiempo. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Él tiene un plan, un propósito. Recuerde, es el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Por eso aquí le dice, Moisés luego describió la ira de Dios que le esperaba a Israel. Sin embargo, el castigo de Dios de su pecado fue restringido por su voluntad y propósito soberano para ellos. Hizo una advertencia a Israel y a sus enemigos por igual. Mía es la venganza y la retribución. En Romanos dice, y el pueblo de Dios necesitaba saber que las calamidades venideras provenían del Señor para enseñarles la locura y la inutilidad de perseguir a otros dioses. Hebreos, ¿qué es Hebreos 10:30? Hebreos 10:30, ¿qué dice también? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿De quién es la venganza? De Dios. No es nuestra, hermanos. La venganza es de Dios. Usted y yo no tenemos que vengarnos. ¿Qué tenemos que amar? A nuestros enemigos. Amarlos. Solamente amarlos. Por eso sigue diciendo Moisés. Y el pueblo de Dios necesitaba saber que la calamidad venidera provenía del Señor para enseñarles la locura y la inutilidad de perseguir a otros dioses. El pueblo dejaba a Jehová por otros dioses falsos. ¿Y qué pasaba? Venía juicio. Venía juicio. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Aquí en nuestra tierra ahorita, hermanos. ¿Por qué andamos tapados? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Esto solamente es causa del pecado. Causa de la desobediencia del hombre, que no quiere humillarse, no quiere buscar de Dios. No quiere, hermanos. Usted conoce la Biblia, conoce la palabra. Si mi pueblo se humillare, hermanos. Si mi pueblo se humillare y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero ¿qué pasa? El pueblo no quiere humillarse. El pueblo no quiere buscar de Dios. ¿Dónde está el pueblo? Váyase a la playa, ¿cómo está de gente? Váyase a la tienda, ¿cómo está la gente? Váyase a la pulga, ¿cómo está de gente? ¿Cómo está la iglesia? Vaya a todas partes, hermano. Donde salga, ¿cómo hay de gente? ¿Y cómo está la iglesia? Por eso dice Dios, si mi pueblo me buscare, si se apartare de sus malos caminos, se volviere a mí, entonces yo perdonaré y sanaré. Perdonaré y sanaré. Dos palabras claves: perdonar y sanar. ¿Pero qué pasa? No. Entonces
¿Cuánto dice? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta máscara? ¿Hasta cuándo se va a pasar? Cuando el pueblo se humille. Porque si no, con esta máscara, más cosas más que vienen, seguiremos con esa máscara. Porque el pueblo no se ha humillado, el pueblo no busca de Dios, el pueblo no quiere saber de Dios. El pueblo, en vez de acercarse, se está alejando. Tembló Japón, se unió Turquía y otros 2 países hicieron alianza de paz. Rusia, Turquía y otros hicieron alianza de paz. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. 2 alianzas se están uniendo, juntándose, haciendo la paz. Estamos en tiempos finales y la iglesia no busca de Dios. La iglesia no se humilla, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y si no fuera por los escogidos, los días se acortaron solamente por los escogidos. ¿Qué dice? Amanece, hermano, ya está, estamos viernes, ya estamos lunes, empezamos el lunes a trabajar, ya estamos viernes, y van los días, hermanos, el mes, estamos marzo 21, hermanos, van los días rápido. ¿Y sabe por qué? Por causa de los escogidos, a causa de los hijos de Dios. Y el pueblo no quiere buscar conoce, hermano, sabe lo que dice la Biblia, pero hacen oídos sordos. Es triste, hermanos. Jesús anduvo entre el pueblo predicando, haciendo milagros, y no le creyeron. En vida, ahí, en su cuerpo presente, estando entre ellos, y no le creyeron. Continúas ahora, hermanos. La gente no quiere. Aún gente que estuvo aquí en los templos están afuera, no quieren creer. Pero sin embargo, Dios nos dice, la venganza es de Él, no nuestra. El pueblo de Dios había sido perseguido a otros dioses. Sus enemigos también necesitaban saber que no estaban exentos de responsabilidades. Moisés llamó a Israel a regocijarse. ¿Por qué? Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. El pueblo de Dios algún día sería invalidado por su enemigo. Para Dios lo vengaría. Dios va a vengar todas las injusticias, hermanos, que el enemigo ha querido hacer en contra de nosotros. Recuerde, cuando hablan mal de usted, ¿quién es el que está enojado? Enemigo. Nos tratan mal, nos ignoran, se burlan de nosotros, de los poquitos que somos. ¿Para qué abres? ¿Para qué tienes servicio? Son muy poquitos. Sigue mejor por el YouTube, mandanos el mensaje. Es todo. No, hermanos. Dios dijo, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario seguir congregándonos y es necesario seguir buscando de Dios, hermanos. Dios nos está enseñando que tenemos que seguir adelante. En medio de todo, seguir adelante. Hay que confiar, hermanos, y permanecer en Dios. No importa, hermanos, lo que oigamos. Escúcheme, estos oídos escuchan tantas cosas. Cuántas negativas, hermanos. El tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando. Y es necesario que la iglesia despierte. Simplemente estos días, hermanos, cuántos temblores. Si no estamos viendo, escuchando las noticias, póngase, busque dónde tembló. Todos los días están los temblores, hermanos, en muchos lugares. Volcanes, hermanos. Desde la era, digamos, hermano, de Adán y Eva, ese volcán renació. Triste, hermanos. Pero es lo que están declarando. Cosas que estaban dormidas se están despertando. La ira, el juicio de Dios viene sobre la tierra porque el pueblo nos humilla. La gente no le busca. ¿Y sabe qué va a hacer? Culpar a Dios. Culpan a Dios, hermanos. Cuando claramente la Biblia dice que es consecuencia del pecado.
consecuencia de la desobediencia, consecuencia de la maldad. Esta es la consecuencia del juicio de Dios por el pecado, la maldad. Estas son las consecuencias, hermanos. El pecado y la maldad es la consecuencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La otra porción, hermanos, termino aquí. El pueblo de Dios algún día sería invadido por sus enemigos, pero Dios los vengaría. ¿Quién? Dios. El Salmo 69. Salmo 69, versículo 16 al 28 dice: Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No esconda de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes que mi afrenta, mi confusión y mi aprobio delante de ti están todos mis adversarios. El escenario, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espera quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Nadie se compadeció. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 69. El salmista clamó por liberación de sus enemigos. Apela a Dios que guarde el pacto con bondad, con misericordia, con piedad. Adopta el papel de siervo justo, sufriente de Dios, y describe proféticamente al siervo sufriente, a Jesucristo. Aquí, hermanos, como dice, me pusiste además de hiel por comida, y en mi sed me dieres beber vinagre. ¿Qué fue lo que hicieron con Cristo cuando estaba en la cruz? ¿No le pusieron esponja con vinagre en la boca? Aquí podemos ver, hermanos, el salmista hablando proféticamente, hermanos, de aquellos que venían en juicio en contra de Jesús. El siervo sufriente Jesucristo, cuyo padecimiento lo describe el versículo 21. También Mateo 27, 34 al 48. Los enemigos de Dios perseguirían al siervo ungido del Señor, al Mesías. El salmista pidió que la ira completa cayera sobre ellos, porque agregaron a lo que ya era horrible, dolor y persecución. Que dice el 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y los que es para el bien por tropiezo, sean escurecidos sus ojos para que no vean, y haz de temblar continuamente sus lomos. Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando Cristo andaba en la tierra, y dice que el entendimiento de ellos estaba cegado. Aquí nos está hablando, hermanos, el salmista en el Salmo 69. Estaban sus ojos oscurecidos para que no vean, no entendieran a quién tenían. Lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, lo escupieron, le pusieron una cruz de madera y una corona de espinas, lo clavaron, arrancaron sus ropas, echaron suerte sobre ellas. ¿Cuántas cosas hicieron, hermanos? Y aquí lo describe el salmista en el Salmo 69. Los enemigos de Dios perseguían al siervo ungido, queriendo acabar. El enemigo siempre ha querido acabar con Cristo, con la iglesia, hermanos. Y aún sigue adelante, tratando de destruir la obra. Vienen espíritus a atormentar, a perturbar la obra dentro de la iglesia. Todavía, hermano, en estos tiempos sigue toda esta maldad, pero Dios nos hará la justicia. Entregamos toda esta gente mala, malvada, hermanos, que no quiere que la obra de Dios siga adelante.
Usted me dirá, ¿cuántos aquí a nuestro alrededor querrían que este lugar se cerrara? Escúcheme. ¿Cuánto trabajó el siervo de Dios que levantó este lugar, hermanos? ¿Cuánto le costó para levantar este lugar? Y para que este lugar se cerrara. Porque si usted sabe, vaya y camine por las calles y mire cuántos templos están cerrados. Están en venta. Los cerraron. No quieren pagar un precio. No quieren seguir adelante. Se niegan, hermanos. Y muchos tienen que cerrar. Porque no hay quien llegue al templo. Y no puede haber un mantenimiento para la iglesia. Imagínense, hermanos. Yo, sin la ayuda de ustedes, hermanos, los que me ayudan, este lugar no podría seguir adelante. Pero Dios sabe. Y pone, hermano, las personas en su corazón para que este lugar siga adelante. Porque Dios tiene algo, hermanos. El varón de Dios que levantó este lugar no se fue sin seguir clamando y orando y diciendo: levanta el lugar. Pon a alguien y levanta ese lugar. Sus últimos días en el nursing home clamaba y decía: levanta ese lugar. Levántalo. Y seguía intercediendo. Quita todo aquel que lo está destruyendo, está acabando con ese lugar. Y él escucha, pero en su tiempo. A veces cerramos, hermanos, la mano, cerramos la ayuda, pero sin embargo Dios abre otras puertas. Yo en eso me he gozado y me he deleitado en Dios, hermanos. Aunque a veces somos poquitos, y ¿cómo le hace? Digo, no sé, pero Dios tiene a sus ángeles que los envía para que traigan ese granito de arena, para que sigamos adelante. Este es el Dios que estamos sirviendo. Este es el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios poderoso, que ha dicho: vive la venganza. Es de Él, no de nosotros. Solamente estamos tranquilos, estar quietos, que yo pelearé por vosotros. Este es el Dios que estamos clamando en esta mañana. Este es el Dios que estamos sirviendo. Nos hemos apartado, nos hemos alejado. No entendemos, hermano. Mire, hermanos, yo le digo una cosa. Hay personas que dicen: no, hermano, es que no me gustan tus predicaciones. ¿Qué puedo hacer yo, hermanos? Así me dijeron. Mis hermanos, yo quisiera ir, pero es que no me gusta tu mensaje. ¿Cuánta gente así habrá, hermanos, a tu alrededor? ¿Por qué cree que cuánta gente anda aquí y allá se va porque no le gusta el mensaje? Tenemos que entender que tenemos que buscar de Dios. Yo solamente le recalco: busca de Dios, ponte en la mano de Dios. Todo lo que hagas, ponte en la mano de Dios. Ora, lee la palabra, congrégate, busca. Pide perdón por tus faltas, por tus palabras. Porque recuerde, la venganza de Dios. Él nos va a hacer justicia tarde o temprano. Este es el Dios que estamos predicando. Aquí el salmista, hablando del siervo sufriente, hablando de Cristo, dice: por dolorosa indignación, el salmista pronunció una petición imprecatoria: sean raídos del libro de los vivientes. El versículo 28 del versículo 69 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En otras palabras dice: arráncalos, bórralos del libro de la vida. Cuando usted y yo queremos que sean escritos bastante, que todos los que sean salvos los escriban y haya muchas almas para el reino de los cielos. El salmista dice: bórralos, no los pongas, porque era gente mala. Pero sin embargo dice:
por dolorosa indignación. El salmista pronunció una petición imprecatoria. Si han raído del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Los salmos a menudo son expresiones de nuestra condición humana y reflejan la profundidad de la naturaleza caída, aunque confiamos en la justicia de Dios. Como le digo al principio, cuando estamos enojados, es mejor estar callados. Porque cuando el hombre se enoja, dice muchas barbaridades que el día de mañana se va a arrepentir. Aquí podemos ver el salmista al estar declarando, hermanos, estas palabras. Bórralos, quítalos. No los pongas en los libros de la vida, como quien dice aquí lo que dice Radio del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. ¿Quién somos nosotros, hermano? Cuando Él nos dice que la venganza es de Él. Y aquí refleja la profundidad de la naturaleza caída del hombre, hablando el hombre. El Salmo 109, David busca la retribución de Dios sobre alguien que lo traicionó, mintió acerca de él. Aquí otra cosa, hermano, la traición. Especialmente de alguien que usted aprecia, ama, quiere, respeta y lo traiciona. ¿Cómo se siente? ¿Y qué es lo que desea a veces? Los sentimientos humanos. Que le vaya mal. Pero nosotros no somos de esos. Tenemos que ser revestidos de lo santo, de lo puro, para que podamos decir, perdónale y ten misericordia. Perdónale y ten misericordia. Está en tus manos. Pero que, hermanos, aquí podemos decir, mintió acerca de él, lo atacó, lo acusó falsamente, y vemos su paralelo con Judas, que traicionó a Cristo. El Mesías fue perseguido no solo por sus enemigos, sino también por un amigo, uno de los 12. El dolor de la traición de un amigo es profundo y es comprensible que David pidiera venganza. La traición de un amigo, hermanos. De alguien que usted quiere, de alguien que usted aprecia, de alguien que tú ama, que hace todo, como dicen por ahí, hasta la camisa se quitan, se la dan, y esa persona los traiciona. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es nuestra actitud? Aquí el salmista habla de esta manera. El Mesías había sido perseguido no solo por sus enemigos, sino por su amigo, uno de los 12, uno de sus apóstoles que caminaba con él, vivía, andaba con él, lo traicionó. Aquí viene el salmista hablando de esta manera, hermanos, por recuerdo. La venganza es de Dios. Él nos hará justicia. A ver, hermanos, Jeremías, ¿qué hizo? Solamente predicar. ¿Y qué fue su vida, hermano? Golpes, azotes, cárceles, todo eso. ¿Y qué hizo? Solamente hablar lo que Dios le ponía en su boca. Como dice, no sé hablar, soy un niño. Y dice, tú dirás todo lo que yo ponga en tu boca. Tú declararás. ¿Qué fue su vida, hermanos? Puro maltrato. ¿Y por qué? Por hablar la palabra. Por declarar la palabra. Éxodo 23, hermanos. Éxodo 23, 4 y 5 dice la palabra. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y llévaselo. ¿El animal de quién es? De su enemigo. ¿Y qué le dice Dios? Si encontrares el buey de tu enemigo o el asno extraviado, vuelve y llévaselo. Y si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga y le dejares sin ayuda, antes bien le ayudarás y le levantarás.
Tanto el Antiguo Testamento, hermanos, como el Nuevo Testamento nos enseña cómo debemos tratar a nuestros enemigos. No debemos hacer mal por mal, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. No conocían a un Rodríguez. No conocían a un Montemayor. No conocían a... ¿Por qué otro apellido digo? No me sé el de Mari. Por le digo, hermanos. Hernández. No conocen a un Hernández. No, hermanos. Aquí no conocemos por apellido, no, sino que debemos tener el amor y la misericordia de Dios. Por eso dice, nos enseña cómo debemos tratar a nuestros enemigos. No debemos hacer mal por mal, sino que debemos mostrar bondad, aunque sea inmerecida. Aunque no lo merezcan, tenemos que ser bondadosos. Éxodo 23 ordena que se haga bondad aún a los animales de su enemigo. Rescatar y devolver un buey o un burro errante. Ayudar a un burro que se ha caído. Ser compasivo para ayudar a su enemigo. En los tiempos bíblicos, un buey o un burro representaba el bienestar de su enemigo. En vez de deleitarse con la desgracia de su enemigo, debemos mostrar compasión. ¿Qué dice? Mostrar compasión. Es que hemos que entender. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 21 y 22, dice la palabra: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Quién no lo paga? Jehová, el Todopoderoso. Por eso necesitamos entender misericordia hacia el prójimo y hacia el enemigo. Por eso dice, en vez de deleitarnos con la desgracia de un enemigo, debemos mostrar compasión. Es lo que nos dice Éxodo 23 y Proverbios 25. Ascuas, que dice esta porción, hermanos, que dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová lo pagará. Si usted ve ahí el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. Es lo que dice Proverbios, hermanos. Es el proverbio que dice, porque si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Es lo que está así hablando el apóstol Pablo en los Romanos aquí. Un proverbio está diciendo claramente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, y luego termina: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que tenemos que ser: personas bondadosas, compasivas y misericordiosas contra el prójimo y los enemigos. No le hace, hermanos, que no esté aquí con nosotros. Tenemos que aprender a amar, a respetar en su grande misericordia, con respeto, con bondad y con compasión. Nos dice amar al prójimo y al enemigo. Termino con esto. Levíticos capítulo 19. Otra porción del Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 19, versículo 14 al 18 dice la palabra. 19, 14 al 18 dice: no maldeciréis al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo.
¿Qué dice? No andarás chismeando. Yo creo que la palabra chisme existe en nosotros, pero la vida se viene a hablar. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El mandato del Antiguo Testamento de amar al prójimo se basa en la relación de Dios con su pueblo. Su interacción entre sí debía ser un reflejo de su Dios, que guarda el pacto, que es bondadoso, justo, equitativo, imparcial, veraz, amoroso. Vivir de estas virtudes piadosas era una forma de adorar y venerar a Dios. ¿Qué dice, hermano? Bondadoso, justo, equitativo, imparcial, veraz y amoroso. Vivir de estas virtudes piadosas era una forma de adorar y venerar a Dios. La cualidad más valiosa que Dios quiere que su pueblo exprese es el amor. Jesús lo recuerda a sus seguidores. Amar a Dios y al prójimo es el mandamiento más importante. Amar a Dios y a su prójimo es el mandamiento más importante. Ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40 dice: Jesús le dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la palabra, hermanos, de estos dos mandamientos. Amar a Dios con toda la alma, con toda su mente y con todo el corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso dice, Jesús declaró que el pueblo de Dios debe amarse y también debe amar a su enemigo. Esto es imitar el amor y la bondad de nuestro Dios. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestro prójimo y que amemos a Dios, primeramente con todo el corazón, alma y nuestro ser. Vamos a servirle, hermanos. Este es el Dios que usted y yo estamos sirviendo. Dios quiere que seamos honestos con Él, pero no nos corresponde llevar a cabo los juicios que le pertenecen solamente a Dios. Recuerde, el juicio le pertenece solamente a Dios. Él puede obrar en nuestras vidas y en la vida de aquellos que no han perjudicado. Debemos responder en amor, aun cuando sean difíciles. Cristo murió por nosotros, sus enemigos, para darnos vida eterna. Debemos permitir que su amor fluya a través de nosotros. Esto es lo que Dios está pidiendo de su pueblo. Póngase de pie en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Te damos gracias, Dios, por todas sus bendiciones. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por el conocimiento tuyo, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por esta revelación de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a amar a nuestro enemigo, a tener misericordia, compasión con ellos, para que podamos entender que usted es el que hace todas las cosas, Padre. La venganza es suya, no de nosotros. Todo lo ponemos en tus manos, Padre. En este momento, Padre, toda situación que venga en contra de nosotros, la iglesia, Padre, está en tus manos. Yo entrego, Señor, todo lo que venga en contra de la iglesia, Padre. La pongo en tus manos para que tú vengas y hagas justicia, Padre. Todo espíritu contrario, toda maldad,
Toda persona, Padre, que quiera perturbar la obra tuya, está en tus manos, Padre. La entrego en tus manos para que tú vengas y hagas la justicia. Nosotros solamente hacemos de predicar esta palabra. Que el pueblo se vuelva a Dios, que el pueblo se humille y que el pueblo te busque. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano.